Parece que se vienen unos próximos días con muchas turbulencias en el mundo de las criptomonedas. Se acaba de confirmar la bancarrota de Genesis, una de las empresas más importantes del grupo DCG, quienes mantienen en sus carteras una de las mayores fortunas de Bitcoin del mundo. Se está estimando que sus deudas son de entre 3.500 y 5.000 millones, más o menos la mitad que debía FTX. Bueno, que no se sabe nunca cuánto deben en realidad, pero lo que sí se sabe es que entre algunos de esos afectados están grandes personalidades y otros exchanges que les habían prestado dinero, así que sí podríamos tener un efecto dominó en los próximos días. Mientras tanto, Bitcoin sigue subiendo, como podéis ver ahí en nuestra comunidad de Telegram, que repito, es completamente gratuita y tenéis siempre el enlace para entrar en la descripción. Mostramos un par de imágenes donde veíamos que Bitcoin había salido ya de esa zona de capitulación y estaba ya entrando en esa zona llamada de miedo esperanza, donde podríamos tener un cambio de tendencia en los próximos meses. Sin embargo, en la imagen superior también veíamos que seguíamos a un nivel de pánico en el mercado de los más altos de la historia y que solo se había visto otras 3 veces desde el año 2004. Y todos sabemos cuándo fue: en la crisis del 2008, en esa pequeña recesión también del año 2016 y en el COVID en el 2020. Pues parece ser que estamos ahora mismo en el mismo punto. En el vídeo de hoy vamos a analizar qué podría hacer Bitcoin tanto en las próximas horas como de cara también a los próximos meses, cuando todos sus problemas de la deuda americana acaben explotando. Y sobre todo también nos centraremos en un tema que se ha estado hablando los últimos días, y es por qué Bitcoin está subiendo tanto estando a su vez en las zonas de mayor sobrecompra de los últimos años, y ya se empieza a comparar con el año 2027, que justo teniendo estos mismos niveles es cuando empezó ese gran rally alcista. Porque claro, la mayoría de la gente, al ver que indicadores como el RSI marcan una sobrecompra tan alta, no esperan que el precio siga subiendo. Así que vamos a analizar todo esto con cautela, porque Bitcoin podría traernos bastantes sorpresas. Durante los últimos meses hemos visto que plataformas como FTX habían realizado procedimientos cuanto menos ilegales, por llamarlos de una manera, y en ese momento varios de los exchanges más grandes del mundo, entre ellos Bitfinex, decidieron pasar una auditoría completa enseñando sus fondos, diciendo exactamente en qué carteras estaba guardado el capital de los clientes y posicionándose de nuevo como uno de los exchanges más seguros del mundo. Aquellos que lleváis más tiempo, muchos años en el mundo de las criptomonedas, mucho antes de esos años 2019, 2020, cuando ya sí la gente empezó a entrar masivamente en este mercado, sabréis también que Bitfinex es una de las plataformas más longevas en el mundo cripto, y que sus creadores, sus CEOs, fueron también los que crearon la moneda estable de Tether, USDT. Por eso desde el inicio se convirtió en la plataforma favorita de las instituciones, donde la mayoría de empresas, bancos, multinacionales, desde la cual más bien invertían esos grandes capitales en el mundo de las criptomonedas. Las analíticas que estáis viendo aquí representan cómo en estos últimos meses, debido a lo que ha pasado en el mundo cripto con FTX, con esa pérdida de confianza por parte de los inversores, la mayoría de ellos han dejado exchanges como Binance, como Coinbase, que estaban más en el punto de mira, y han pasado a confiar, como veis ahí, en Bitfinex, llegando a ser el exchange con más entrada de capital durante estos últimos meses. Es obvio que al ser tan longevo en el mercado y al haber estado siempre al lado de los grandes capitales, eso le ha dado un punto extra de confianza en los momentos que estamos viviendo. Incluso tenemos la posibilidad de acceder de forma completamente gratuita a las métricas on-chain que nos ofrece la empresa de Sentiment, una de las más utilizadas por los analistas profesionales, y donde podemos obtener muchísima información de esas métricas
on-chain para aplicar a nuestros análisis, repito, de forma completamente gratuita gracias a la plataforma de Bitfinex. Así que con todo esto que nos ofrece, os recomiendo al menos probarlo a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, porque como veis se trata de una de las plataformas que más data tiene para ofrecernos a la hora de operar. Y claro, además de todo lo que os he comentado siempre sobre su seguridad, y al ser los dueños también de USDT, la hacen una de las mejores alternativas para vuestras operaciones diarias. Como siempre, os dejaré el enlace en la descripción para que lo probéis apoyando a la comunidad. Y si tenéis cualquier tipo de duda, solo tenéis que dejar un comentario y estaré encantado como siempre de responderos. Hay que pasar un pequeño KIC en Bitfinex, pero que es muy sencillo, o sea, no requiere prácticamente tiempo ni nada, ¿no? Lo han hecho mucho más fácil para permitirle a todo el mundo llegar a este nivel de plataforma de trading más avanzada, ¿vale? Y además nos han abierto para nuestra comunidad un sorteo en Twitter donde podemos ganar diferentes premios, desde 100 USDT hasta un libro de la filosofía Bitcoin, ¿vale? O sea, si queréis participar, también tendréis el enlace en la descripción. Y es simplemente darle aquí al GLIM y completar los pasos que os piden, seguirlos en Reddit y todo esto, ¿no? Ya sabéis que os llevará solo 20 segundos hacerlo y podéis ganar uno de estos premios, ¿vale? Como os decía, Genesis se declara ya en bancarrota. Esto también se venía escuchando desde lo que pasó con FTX, porque ellos tenían activos dentro y los habían perdido, así que ya Genesis Global Capital solicitó de manera oficial la protección por bancarrota ante las autoridades de Estados Unidos. También se declaró en bancarrota su holding global justo con la unidad de préstamos Genesis Asia Pacific, es decir, todas las partes de la empresa en todo el mundo se han declarado en bancarrota. Además tenemos que el fundador de Gemini, Cameron Winklevoss, que recordáis que los gemelos Winklevoss fueron aquellos que se supone que habían tenido la idea de crear Facebook y que luego había venido Mark Zuckerberg y les había robado la idea entre comillas, o lo había hecho por su cuenta y habían ido a juicio, y bueno, al final de aquellas Facebook le había pagado 60 millones a estos dos gemelos por haberle robado entre comillas la idea, y lo que hicieron con esos 60 millones fue meter una gran parte en Bitcoin, y a día de hoy son multimillonarios gracias a eso, y también fundaron su exchange llamado Gemini, que fue también uno de los primeros en salir en el mundo cripto, ¿vale? Para que tengáis un poquito una idea de quiénes son, y han demandado a Barry Silver, que es el CEO de DCG, que es la empresa dueña del holding de Genesis. Y es que este señor Barry Silver parece que no para de hacer movimientos cuanto menos dudosos en el mercado, ¿bien? Tras una fuerte crisis y una larga agonía, el prestamista de criptomonedas Genesis se ha declarado oficialmente en bancarrota. Es el último de una serie de eventos que ha afectado a Genesis tras el colapso de FTX. Recientemente la empresa anunció el despido del 30% de su personal para poder hacer frente a la crisis, lo cual ya vemos que no ha funcionado. En su presentación ante el Tribunal de Bancarrotas señaló que tenía activos y pasivos en el rango de entre 1.000 millones a 10.000 millones de dólares, y estimó que tenía más de 100.000 acreedores, que son los que se han visto perjudicados. A su vez, Cameron Winklevoss anuncia la demanda contra Barry Silver y su empresa DCG. Nos hemos estado preparando para emprender acciones legales directas contra Barry, DCG y otros que comparten la responsabilidad por el fraude que ha causado daño a los más de 340.000 usuarios de Earn y otros engaños por Genesis y sus cómplices. Básicamente, en Genesis tú ponías tu dinero a generar ingresos pasivos de una forma demasiado exagerada y parece que ha habido algún fraude por ahí por el medio. Si buscamos la empresa de DCG, ya nos sale que hace un par de días ha suspendido el pago a sus accionistas, está teniendo bastantes problemas. Vemos que tienen unos 50.000 millones de activos bajo administración, y en el caso de que sea esta empresa matriz la que tenga problemas, la que esté implosionando desde dentro y no nos estemos dando cuenta, en ese momento sí que podrían pasar cosas graves en el mercado de las criptomonedas, ya que vale que Genesis tiene unos 3.500 millones, sí que es mucho, pero estamos hablando de que DCG es la dueña de todo eso y tiene más de 50.000 millones, además de otros activos que no quedarán aquí registrados, ¿vale? Así que se podría liar mucho en el caso de que la empresa madre llegara a caer. Y claro, también tenemos que tener en cuenta que Grayscale, que ya sabemos que es la empresa con mayor holding de criptomonedas del mundo, forma parte también de DCG. Así
Así que ojito la que se puede liar si realmente está pasando más de lo que nos están contando. En cuanto al mercado, tenemos los últimos días a Bitcoin subiendo como loco, incluso estamos viendo que justo en este momento estamos teniendo un pequeño impulso al alza. Los últimos datos macroeconómicos han sido bastante bajistas para el dólar, con lo cual alcistas para Bitcoin, que ya sabéis que tenemos esa correlación negativa, que cuando baja el dólar suele subir el Bitcoin y viceversa. Y como os decía en el análisis anterior, que os lo dejaré por aquí arriba si queréis echar un ojo, es bastante importante que lo veáis para comprender lo que podría pasar con Bitcoin en los próximos meses. Estaríamos a puntito de marcar el primer cambio de tendencia, al menos de esta estructura en la que llevamos desde junio del año pasado. Si marcamos de una forma sencilla la cuña en la que estábamos inversos, esa cuña hacia abajo que siempre nos indica que tenemos un poquito más de probabilidad de romper al alza, y así ha sido, podemos ver cómo estamos a puntito de cerrar por encima de esa primera zona, de esos primeros máximos anteriores, que son los que tendríamos que superar para ya intentar buscar una operación más al alza a largo plazo. Pero tenemos que tener cuidado porque en la misma estructura, en el mismo rango que vamos a marcar de esta forma, por ejemplo, vemos como aún nos quedaría subir prácticamente otro 20% hasta ese punto clave de los 25.250 aproximadamente, donde en el caso de llegar sí que ya podría cambiar un poquito nuestra visión del cara a largo plazo. Pero recordad que en ese momento también tendremos que tener en cuenta esta zona estructural de aquí, que como veis siempre ha sido la más importante para el precio de Bitcoin desde hace 3 o 4 años. Ya lo veremos en el momento que estemos en esta zona, pero mucho cuidado porque no podemos descartar un movimiento a la baja después de retestear esa zona de los 30.000. El análisis más a fondo, repito, lo tenéis en el vídeo anterior, pero hoy me quiero centrar en el tema que se viene haciendo viral en los últimos días, y es que estaríamos actualmente, como veis aquí, estos dos puntos rojos, el de la derecha es en el que estamos actualmente, en la zona de mayor sobrecompra para el precio de Bitcoin desde el año 2017. Y claro, aquí la gente se pone demasiado bajista, no tiene en cuenta otros factores y simplemente por eso ya se pone a hacer shorts, ya se pone a vender. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque sí, lo normal es que cuando llegamos a niveles altos de sobrecompra el precio tienda a corregir, tienda a bajar, pero tenemos que tener cuidado porque hemos visto que justo a estos niveles tan altos que solo, repito, se habían dado en ese año 2017, ¿qué pasó en ese momento? Que cuando se produjo este fenómeno fue cuando también comenzó ese gran rally alcista que nos llevaría a multiplicar el precio por 5. Y aquí es donde tenemos que acudir a la base, a la teoría más básica del mundo del trading, en concreto de cómo funcionan los indicadores, cómo funciona el RSI, todos estos osciladores que marcan los niveles de fuerza, de sobrecompra, de sobreventa, etcétera. Y es que nunca te están dando un punto de venta real. Son, digamos, indicadores que te acompañan a la hora de saber las zonas en las cuales hay una probabilidad mayor de que suceda algo o no. Esto hay que tenerlo muy claro, es decir, que un RSI esté en sobrecompra no significa que tenga que caer sí o sí. Sí que hay una mayor probabilidad de que a lo mejor el precio o consolide en precio o en tiempo, ¿vale? Porque las consolidaciones no tienen solamente por qué ser en forma de corrección del precio, sino que puede mantenerse en la misma zona durante mucho tiempo y el RSI recuperar niveles más bajos para de nuevo después empezar una subida. Y claro, la mayoría de la gente se empeña en utilizar estos indicadores de una forma exacta pensando que te van a dar el punto perfecto de compra o de venta, pero esto no es así. Simplemente te dan una orientación del lugar, el momento en el que te encuentras. Y también es mejor pensar en que si, por ejemplo, el precio está muy en sobrecompra, lo que debes no es vender, sino no comprar.
¿vale? ¿Me entendéis por dónde voy? Esperar a que se forme una estructura en temporalidades menores y a partir de ahí decidir, pero ya con ese dato que nos aporta ese RSI y que, repito, no nos dice que vendamos, nos dice que a lo mejor no deberíamos comprar. Así que chicos, mucho ojo con esto. Ya sabéis, si queréis más información o entrar en nuestra academia de trading, tenéis en la descripción todos los enlaces de nuestro Telegram también gratuito, donde como veis aportamos todos los días mucho valor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.